Estimados hermanos, muy buenos días. Le damos muchas gracias a nuestro Dios porque en este día nos permite llegar hasta ustedes. Queremos pedirle a nuestro Dios que les siga bendiciendo, ayudando, les acompañe en todo momento, que les dé salud, que los proteja y que pues en esta mañana podamos salir después de esta clase fortalecidos, que nos dé mucho ánimo para continuar adelante. Queremos pedirle también que les permita estar con mucha salud, estar protegidos en sus hogares, que todos sus familiares y seres queridos se encuentren bien. Vamos a iniciar nuestra escuela de formación cristiana con una oración, hermanos. Oremos. Padre eterno, agradecemos, Dios bendito, tu misericordia, agradecemos tu bondad, agradecemos que permites que abramos nuestros ojos, ver tus maravillas, Señor, y en este momento poder compartir con nuestros hermanos este estudio que tenemos preparado para ellos. Te suplicamos por todos, por cada uno de nuestros hermanos que atienden de esta manera, Señor, virtual, a la distancia, que tú les ayudes en todo, Dios bendito, que protejas sus hogares, que protejas pues a toda su familia, Señor nuestro, y que pronto podamos reunirnos nuevamente. Gracias por tu amor en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues queridos hermanos, hace algún tiempo uno de los pastores de nuestra iglesia presbiteriana, el pastor Gerald Nyhines, ya en la presencia de nuestro Dios, publicó en uno de sus libros que la autoridad máxima a la que acudimos nosotros cuando tenemos pues alguna diferencia, cuando tenemos alguna duda incluso, el árbitro máximo al que acudimos nosotros es a la palabra de nuestro Dios, a la Biblia. Y bueno, hermanos, pues es bueno que nosotros la escudriñemos, la leamos, pero también, como decía otro pastor, Salatiel Palomino, es importante que al momento que nosotros estemos leyendo la palabra de Dios, estemos examinando nuestra Biblia, pues también le hagamos preguntas. Máxime si hay algunos pasajes que para nosotros pues no son muy entendibles, no los comprendemos muy bien, podemos hacer esa pregunta y por supuesto buscar la solución, buscar la respuesta que nuestra misma Biblia nos dará. Entonces, no es malo, hermanos, al contrario, es muy bueno hacerse siempre preguntas, es mejor que quedarse con la duda. Y hermanos, leyendo la palabra de nuestro Dios en el libro de Éxodo, en el capítulo 25, encontramos un versículo que es muy interesante porque pues podemos hacerle una pregunta directa del por qué el actuar de Dios en este sentido. Éxodo 25:8 nos dice, después de que Dios le habló con Moisés y le pidió ofrenda de su voluntad, porque él deseaba tener un lugar donde él habitara aquí en la tierra. El versículo 8 nos dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué Dios quería que se le hiciera un santuario para habitar en medio de un pueblo? Y un pueblo que tenía unas características muy particulares y en especial que vamos a resaltar una de ellas. Si nos regresamos un poquito a Éxodo, en el en el capítulo 16, encontramos nosotros, hermanos, que pues ellos han sido librados de los carros de Faraón, han sido librados de su ejército, al ellos entrar en seco en el mar, en el mar Rojo, y después ahogarse cuando Dios le dijo a Moisés que extendiera su vara
y las aguas nuevamente pues se cerraron. En el capítulo 16 nos menciona que van los hebreos en el desierto, pero nos dice en el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. ¿Qué murmuraban, hermanos, ellos? Decían en el versículo 3, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Estaban ellos murmurando, estaban ellos diciendo, bueno, pues mejor nos hubiéramos quedado a morir allá, en lugar de venir a morir aquí en el desierto, aunque fuéramos esclavos allá, no importa, pero ahí teníamos carne y teníamos pan. En el versículo 11 nos dice que, pues, sabiendo Dios de estas murmuraciones, Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde, comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Dios les da a los israelitas, pues lo que ellos estaban pidiendo carne y estaban pidiendo pan. Y nos dice la palabra de Dios que por la tarde subían codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Nuestro Dios les da lo que ellos estaban pidiendo, les da carne y les da pan, les da lo que pues nosotros llamamos el maná. Y maná, hermanos, no quiere decir pan del cielo. Es verdad que maná es el pan que vino del cielo, pero si vemos aquí en el versículo 15, ellos se preguntan, ¿qué es esto? En hebreo quería decir manú. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que es esta cosa que tenemos aquí? Y por eso se quedó el nombre de maná. Quiere decir, ¿qué es esto? Esto precisamente es el pan que les da Dios a los israelitas, que viene directamente desde el cielo. Pero nos dice en Números, en el capítulo 11, los versículos 18 hasta el 20, que pues Dios no estaba tan contento con ellos. Dice, pero al pueblo dirá, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Entonces, hermano, la respuesta de nuestro Dios, pues también fue dura, pero pues les dio lo que ellos querían. Sin embargo, nuevamente, hermanos, este pueblo, en el versículo 19 del capítulo 16 de Éxodo, regresamos para allá, nos dice, y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana, recojan todo lo que se van a comer, pero ese mismo día se lo van a comer y no van a dejar nada para mañana. El versículo 20 nos dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Hermanos, les están diciendo que no dejaran nada para mañana. Sin embargo, algunos muy listos dejaron pan, dejaron comida para el siguiente día,
Y lo que pasó fue que se les agusanó y se les echó a perder y empezó a apestar todo el campamento. En los versículos 24 al 27, nos indica que el Señor les había indicado que pues, el día séptimo era día de descanso y en ese día no harían ninguna obra. Y para ello Moisés también les indica que recojan toda la carne y todo el pan en el día sexto, porque para el día séptimo no iba a haber nada que ellos pudieran comer. Les dice, esto lo van a guardar para que en el día de reposo ustedes no tengan que salir a recoger absolutamente nada. Pero nos dice que vamos a ver el versículo 26 y 27. Dice, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. El versículo 27 nos dice, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Hermanos, se les está diciendo, el séptimo día no va a haber nada. Pero hubo quienes todavía no obedecieron, algunos a lo mejor para probar a Moisés, para ver si estaba diciendo la verdad, o simplemente para acaparar más comida. Nos dice aquí que salieron en ese séptimo día a recoger, pero no encontraron absolutamente nada. Hermanos, este es un pueblo difícil, un pueblo que a pesar de haber visto todo lo que Dios había hecho con ellos, pues no entendían, hermanos. Y Dios los ve así. Dios entiende que este es un pueblo difícil. A veces lo comparo, hermanos, en este tiempo como nuestro pueblo. Ponte el cubrebocas. ¿Por qué me voy a poner el cubrebocas? ¿Por qué voy a hacerlo? ¿Por qué voy a hacer algo que yo no quiero? Es más, ni es cierto que existe todo esto. La cultura occidental, nuestra cultura, hermanos, se enfatiza mucho en este tiempo por la individualidad, por los derechos que tiene el hombre, es verdad, pero no enfatiza nunca por la obediencia que debemos darle a nuestro Dios. Este pueblo, hermanos, si vamos al capítulo 32 de Éxodo, en el versículo 8, nos dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y Dios le dice a Moisés en el versículo 9 del capítulo 32, yo he visto a este pueblo, que por cierto, dice, es pueblo de dura cerviz. Entonces, hermanos, nos hacemos esta pregunta, ¿por qué Dios querría habitar en medio de este pueblo que es de dura cerviz? Hermano, yo no entendía bien el concepto, hace tiempo de lo que era la dura cerviz. Yo entendía que era un cabeza dura, que tenía la cabeza muy dura, que no le entraban las cosas, a lo mejor porque no entendía. La palabra cerviz viene del latín cervix, que quiere decir literalmente cuello. Y esta palabra, cervix, cerviz, cuello, viene de hace muchísimo tiempo, vamos a decir, desde que se empezó a estudiar los idiomas que tenían un tronco común que era el indoeuropeo, que viene de la palabra ker, que quiere decir doblar o dar vueltas. Es por la flexibilidad que tiene nuestro cuello, ir hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. De manera extensiva, hermanos, cervix o cerviz se refiere a todo el cuello, en particular a la nuca, la parte posterior de nuestra cabeza. Se usa, hermanos, cerviz tanto en sentido literal como en un sentido figurado en nuestra Biblia. Con sentido literal, hermanos, se refiere precisamente a nuestro cuello, a la nuca, a la parte dorsal pues precisamente de nuestro cuello. Y aquí en esta parte, hermanos, existen 7 vértebras, aparte del músculo que hay.
Estas vértebras son muy sensibles, sobre todo al golpeteo que tengamos, a lo que llaman a veces al chicoteo, cuando pues desafortunadamente hay un accidente de tránsito que nuestro cuello se va para atrás y para adelante y se pueden lastimar con facilidad. Sin embargo, también, hermanos, se ha demostrado que son muy resistentes estas vértebras cervicales, precisamente que se encuentran en la cerviz, en nuestro cuello. Si vamos a Génesis 27, capítulo 16, hermanos, voy a leer esta parte en una Biblia, uno le llaman versión antigua de 602, en Génesis 27, versículo 16, en donde nos habla precisamente de la cerviz. Jacob eh, engaña a su padre Isaac, eh, ayudado por su madre Rebeca, en la que dice, e hízolo vestir sobre sus manos y sobre la cerviz, donde no tenía vello, las pieles de los cabritos, de las cabras, es decir, Jacob no tenía pelo, pues era totalmente pues, lampiño, y nos dice que Esaú tenía mucho pelo, mucho cabello en la cerviz, y por eso también le cubren esa parte. En Éxodo, hermanos, 13, nos habla acerca de la redención de los primogénitos, en este caso de los animales. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Es decir, se tenía que romper la parte del cuello, la cerviz, y moría el animal. En el libro de Samuel, capítulo 4, 18, nos dice aquí, hermanos, que le están diciendo a Elí que es lo que ha pasado con sus hijos. Y nos dice el versículo 18, y aconteció que como él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y quebrósele la cerviz y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Entonces, hermanos, la cerviz en la Biblia nos habla de una manera literal de esta parte que tenemos nosotros en el cuello. También nos habla, hermanos, en ese sentido literal, que era una señal de duelo, de dolor, y a veces también de gran gozo, cuando una persona decía se le echaba a la cerviz o al cuello de otra persona para abrazarlo. Tal es el caso de Jacob con Esaú, cuando se encuentran y nos dice que Esaú se echó en el cuello de su hermano Jacob para reconciliarse y lloró en él. Y los dos, pues después de este momento tan emotivo, pues se reconcilian. Hermanos, pero también la cerviz tiene un sentido figurado. La cerviz, hermanos, cuando se habla de ella, de que es dura, se está refiriendo a que pues la persona que manifiesta en este caso ser de dura cerviz, es que es rebelde, es que es una persona que no tiene respeto y que es desobediente. La cerviz, hermanos, cuando estaba doblado hacia el frente, era un símbolo de sumisión. Era un símbolo que estaba de acuerdo con lo que otra persona, o en este caso de Dios, o alguien de mayor jerarquía, le decía que tenía que realizar algo. Es decir, mostraba obediencia. Era un símbolo de la obediencia que se tenía y en particular que se tenía hacia Dios. Por el contrario, la cerviz dura, la cerviz rígida, mostraba falta de respeto, mostraba desobediencia y mostraba rebeldía. Es decir, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, era un pueblo rebelde, desobediente, orgulloso, irrespetuoso, un pueblo que no quería obedecer a Dios. Dios también tiene que mostrarles, hermanos, que la desobediencia llevaba, como nos
pues nos habla Josué 10:24. Nos dice, y cuando hubieron sacado a estos reyes a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él, llegad y poned vuestros pies, nos dice aquí, sobre los pescuezos de aquestos reyes. Y ellos se llegaron y pusieron sus pies sobre los pescuezos de ellos. En la otra versión nos dice sobre los cuellos, hermanos. Y es que era también doblar la cerviz, un símbolo de sumisión, un símbolo de que habían ellos sido los vencedores de aquellos a los cuales les ponían el pie, como nos dice aquí, sobre el pescuezo. Hermanos, hay otras dos citas que están en Jeremías 17:23 y el Salmo 75:5. Salmo 75, versículo 5, en la cual nos dice también, vamos a leer el 4 y el 5, dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Es decir, hermanos, como les está diciendo nuestro Dios, no se pongan altaneros, no estén delante de mí con la cerviz erguida, porque de nada les va a servir. Entonces, hermanos, el ser de dura cerviz implica todo esto. La rebeldía, el orgullo, la desobediencia, el no querer seguir por los caminos de Dios. Y entonces, hermanos, pues, ¿por qué? ¿Por qué tenemos nosotros esta situación en la que nos dice que Dios mismo quería un santuario y habitar en medio de ellos? Hermanos, la única respuesta que tenemos es el amor que Dios sentía por su pueblo. El amor que Dios tenía tan grande que a pesar de ser de dura cerviz, Dios quería habitar en medio de su pueblo para guiarlo, para conducirlo, para hacerlo prosperar, para llenarlo de gozo, para llenarlo de alegría, para que su pueblo estuviera siempre feliz delante de su Dios. Es el amor que Dios da. ¿Dios esperaba algo a cambio? Pues quizá lo único que esperaría era la obediencia, pero ya había visto cómo era este pueblo que no seguía sus mandamientos. Y lo único que encontramos, hermanos, en toda la palabra es que es por su amor que no fue consumido este pueblo, por sus misericordias. Y de igual manera, hermanos, pues nosotros no hemos sido consumidos por la misericordia y por el amor que Dios nos tiene. Muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel, hermanos. Si leemos nosotros también las historias de los reyes en el libro precisamente de los libros de Reyes, de Crónicas, veremos que la constante era que cada uno de esos reyes hacía lo malo, hacía lo que era incorrecto delante de nuestro Dios. Es nuestra historia, hermanos. Pero sabemos nosotros que tenemos un Dios que es amoroso, no que Él sea de alguna manera, pues como dicen por ahí, que se hace de la vista gorda o que nada más nos apapacha y nos deja hacer lo que queramos. No, hermanos, no hay que confundir el amor con el solapamiento. Aquel que solapa las cosas que están incorrectas es porque no ama a esa persona, es porque la encubre, es porque la está incitando a que siga haciendo lo mismo una y otra vez. Y el amor de Dios no es así, hermanos. Vemos que sí, al pueblo de Dios le brindó muchas de las cosas que Él pidió, pero también Él pidió obediencia y hubo castigos y muy severos, hermanos, a tal grado que ellos estaban dominados por otros pueblos que Dios mismo había puesto para que les enseñara el camino por el que deberían de andar. Entonces, hermanos, esa es la única respuesta que encontramos. El amor a su pueblo. Por el amor que Dios tuvo a su pueblo,
les pidió que le hicieran un santuario para él, porque habitaría en medio de ellos. Y hermanos, este santuario, que nosotros llamamos el tabernáculo, tiene muchas características muy importantes. ¿Quieren conocerlas, hermanos? ¿Quieren saber estas características del tabernáculo? No se pierdan la siguiente escuela de formación cristiana, Dios mediante, el próximo domingo, por este mismo canal, a la misma hora. Que Dios los bendiga, hermanos. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor.